Bienvenidos sean a la casa del Señor, hermanos. Estamos gozosos de tenerle acá en el templo, en las paredes que el Señor nos ha dado, las paredes físicas de la casa del Señor. Reconocemos que donde estamos, ¿verdad? Cuando hay dos o tres reuniones, estamos en medio de nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie en este momento. Yo quisiera que tomemos unos minutos y me gustaría guiarles en una oración. Quiero que cierren sus ojos y primero quiero que demos gracias al Señor. A veces venimos tan cargados con tantas cosas en nuestra mente que se nos olvida darle gracias al Señor. Así que permítame guiarle en este momento. Dele primeramente gracias al Señor porque ha logrado venir a la casa del Señor. A lo mejor traiga a su memoria algo que haya pasado en el día de hoy que casi lo previene de venir hoy día. Así que dele gracias al Señor que quitó todo obstáculo para venir a la casa del Señor. Dele gracias al Señor por este lugar. Dele gracias al Señor porque en medio de todo lo que ha pasado en el año 2020, usted tiene la libertad y tiene el privilegio y tiene un lugar donde puede venir y donde puede adorar a su Señor junto con sus hermanos, con su iglesia. Dele gracias al Señor por este templo. Dele gracias al Señor porque en medio de toda la situación de este año, la iglesia del Señor se ha mantenido de pie. Así que dele gracias al Señor por aquel hermano que ha sido su guía espiritual en este año. Dele gracias al Señor, traiga a su mente y nómbrelo por nombre a ese hermano que ha extendido su mano, que ha extendido una palabra de aliento, que le ha visitado, que le ha dado económicamente, o que simplemente ha estado allí, que su presencia se ha hecho sentir en su vida. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por esta iglesia que de alguna u otra manera ha dicho presente en medio de este año 2020. Dele gracias al Señor porque ha sustentado a su familia en medio de este tiempo, porque ha provisto, porque su mano no se ha cortado. Es más, podemos decir que hasta nos ha dado mucho más de lo que necesitamos, hasta poder dar para aquellos que necesitan. Dele gracias al Señor por su trabajo o por de cualquier manera que el Señor ha suplido de sus necesidades. Dele gracias al Señor. Y dele gracias al Señor por este hermoso día, porque este es el día que ha hecho el Señor para regocijarnos en Él, para alabarle, para glorificarle, para decirle: Señor, una vez más, aquí está tu iglesia, ambiente de gracia, con el deseo más grande, Señor, que es servirte y alabarte, Señor. Ahora, con nuestros cantos, con la lectura de la palabra, Señor, con nuestros diezmos, Padre, pero con la compañía, Señor, de cada uno de nosotros para con nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor. Y ahora, hermano, pídale al Señor una sola cosa en esta tarde. Y dígale: Señor, muéstrame y enséñame lo que tú quieres en esta tarde. ¿Qué necesito conocer de ti? ¿Qué necesita mi corazón, mi alma, mi vida conocer de ti, Señor? ¿Qué parte en mí necesita de tu palabra? ¿Qué parte en mí, Señor, necesita que ella penetre, Señor, como una espada de dos filos, Señor? ¿Qué hay en mí, Señor, que necesita escucharte? Y prepárame, Señor, para esta tarde. Prepáranos, Señor. Prepáranos porque sabemos que ya tú tienes una palabra fresca para cada uno de nosotros, Señor. Y una vez más te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, hermanos, y así puesto en pie, vamos a alabar a nuestro Señor, cantándole esta hermosa canción, Él es mi libertador. Hermanos, no sé qué hay en el día de hoy, que hay en usted que necesita ser liberado, pero pídele al Señor que lo libere. Él es nuestro libertador. Yeah.
Señor, eres nuestro libertador. Y aquí, Señor, está tu pueblo que dice, Padre, sánanos, Señor. Límpianos, Señor, con tu sangre bendita, porque te necesitamos, Señor. Amén. Hermanos, así puestos en pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en Hechos 4, el versículo 12, y vamos a leerlo todos juntos. Hechos 4, y vamos a leer solamente el versículo 12. Amén. Vamos a leerlo todos juntos a una voz. La palabra del Señor dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Una vez más. ¿Quiere leer una vez más? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Lo cree así, hermano? No hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cantémosle a Él. Nombre no hay. Ustedes tienen que dar las palmas, hermanos, así que démosle las palmas. Yeah.
victorioso vive en mí. Siempre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esa es la canción que cantamos, pero la canción que vivimos. El victorioso vive en mí. La razón de nuestra vida es Jesucristo. Nuestro Cristo, hablamos de un Cristo no que está todavía colgado en algún madero, sino el Cristo resucitado y victorioso. Gracias, hermanos, por este tiempo que siempre es un tiempo precioso. Bueno, más adelante le daremos la bienvenida a todos como solemos hacerlo, pero estoy contento de verles. El domingo pasado no estuve con ustedes. Gracias, Cristian, por el trabajo de la predicación y los hermanos, por supuesto, que atendieron muy bien a la iglesia durante el tiempo de mi ausencia. Creo que necesitaba esa semana de vacaciones, así que gracias por concederme ese tiempo. Estoy otra vez en casa. Vengo renovado, hermano, vengo dispuesto otra vez, por supuesto, a seguir con el trabajo que Dios nos ha encomendado, como es dirigir esta amada iglesia, esta bella iglesia, y predicar su palabra en todos los aspectos como Dios nos pide y nos demanda de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a seguir. Hoy voy a finalizar esa serie de temas que he estado trayendo acerca de esas vidas que no hacen concesiones ni con el mundo, ni con la carne, ni con nada, sino que simplemente se mantienen firmes sirviendo al Señor y siguiendo al Señor y obedeciendo al Señor. Vamos a hablar hoy de un personaje precioso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que ustedes conocen muy bien, y que vamos a trabajar en esta tarde con ese personaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, vamos al libro de Génesis, al libro de los comienzos, el Génesis. Y allí tenemos la bella historia de José ya en su parte final. Hace un tiempo atrás prediqué una serie completa de sermones acerca de José, pero este énfasis que tengo hoy es totalmente distinto al que trae en alguna ocasión. No sé si se acuerda todavía de ese sermón, hace varios años. Y vamos a
a leer los versículos, el 45, voy a leer el versículo 1 hasta el 16. Seguramente voy a hacer alusión al resto del pasaje. Pero vamos a estar allí. Vamos a leer otra vez en Génesis 45, versículos 1 al 16. 40 y ¿qué le dije? 41, disculpen, hermano. Gracias. 41, eso es correcto. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 hasta el 16. Si quieren, pónganse de pie y leemos la palabra del Señor. Otra vez Génesis 41, versículos 1 hasta el 16. ¿Qué dice la Biblia? Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas de hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes los sueños para interpretarlos. Lean conmigo el versículo 16 y después vamos a seguir leyendo los demás. El 16 dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por esta tarde. Cuán lindo es que podamos estar, como dice tu palabra, los hermanos juntos, pero en armonía. Hemos cantado en armonía, hemos orado en armonía, estamos en armonía, y ahora, Señor, queremos estar en armonía para escuchar tu palabra. Este es un momento especial para cerrar cualquier otra puerta de nuestras vidas que interrumpa y que impida que tú nos hables. Pero a la vez abrir nuestro corazón a ti, Señor, para que podamos estar en la sensibilidad del Espíritu, de manera que todo lo que hoy vamos a decir, lo que el pastor va a traer a la iglesia, sea la palabra que necesito en este momento. Padre, oramos para que el auxilio, como siempre, del Espíritu Santo esté con nosotros, de tal manera que esta palabra que fue traída por Él hace tanto tiempo, sea una realidad en nuestros corazones al aplicarla y al vivirla. Señor, nos entregamos en tus manos y pedimos tu bendición para lo que vamos a hacer, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título de mi mensaje? Se titula el mensaje de hoy: el camino a la exaltación. Allí lo tienen, el camino a la exaltación. Ahora, cuando traemos un tema de este tipo, pareciera una contradicción cuando
hablamos, por ejemplo, de Jesucristo, quien dijo que el que quiera hacerse grande entre vosotros será el servidor. Y también cuando Él dijo, y quizás por esa dirección vamos a ir, que el que se humilla será exaltado. Pues en el caso de José, traigo este mensaje esta tarde pensando en esa exaltación que pasó por una humillación. ¿Cuál es el sentido de lo que quiero decir esta tarde? ¿Qué es lo que quiero hablar esta tarde? La vida cristiana está determinada por un tiempo donde nosotros debemos reconocer que Dios nos lleva, que Dios nos pone, cuando nos quiere poner en otra categoría, en otra dirección. Pero depende, por supuesto, de esa vida que no ha hecho concesiones con nada. La historia de José es esa, nos habla de un hombre que no hizo concesión con nadie, especialmente cuando fue expuesto a una terrible tentación. Dice el texto que él no hizo concesiones. Ahora, nos llama la atención que la vida de José, también por otra parte, es una vida que tiene una tipología, hemos explicado eso anteriormente, una tipología con Jesucristo. Por ejemplo, cuando hablamos de la humillación de Jesucristo, la Biblia, por supuesto, nos hace una referencia a que el hecho de que Él se hizo hombre, ya eso fue una humillación. Todo el proceso de su vida tuvo que ver con una humillación, hasta la muerte de cruz. Y cuando lo comparamos con un José, hasta esa parte nos damos cuenta que José también, siendo inocente, pasó por una serie de dificultades, de tribulaciones, de sufrimientos, siendo inocente. Por ejemplo, el caso de que vamos a hacer alusión hoy, como fue el estar en una cárcel por tantos años siendo inocente. Pero la otra tipología tiene que ver con la exaltación. La Biblia dice que Jesucristo fue humillado hasta lo sumo, pero entonces Dios al final le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando comparamos a José con Jesús, nos damos cuenta también de que a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se lo dio Faraón. Cuando él dijo, bueno, solamente después de mí estás tú. Y le dio un nombre, pues, que en ese tiempo era el nombre más grande que se podía tener, que un hombre podía tener. Entonces tenemos esta comparación de un José y un Jesús en esa tipología para hablar de lo que él dijo: el que se humilla será exaltado. Entonces, esto nos permite y nos ayuda a entender esta tarde cuál es el camino de la exaltación. Hablando en términos cristianos, hablando en términos nuestros, cada vida cristiana, cada vida, por supuesto, que se ha acercado al Señor, que ha conocido al Señor Jesucristo, tiene en sí mismo esta enseñanza, que el que se humilla será exaltado. No es al revés. No es que el que se exalta será humillado, más humillado, pero hablando en los términos humanos, el que se exalta será exaltado, ¿no? Sino todo lo contrario. En el contexto de la vida cristiana es todo lo contrario. Entonces, vamos a ver esta tarde en este pasaje, vamos a analizarlo de esa forma, que una vida sin concesiones con el mundo es una garantía de victoria. Escuche esto: una vida sin concesiones con el mundo es garantía de victoria. Veamos cómo se cumple lo que Jesús dijo, que el que se humilla será exaltado, en la vida de José. ¿Cómo se dio esto? Y otra vez, por supuesto, lo vamos a aplicar a nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Yo he encontrado en este pasaje unas verdades que me han sorprendido gratamente, y es la que quiero dejar con ustedes al estudiar este tema. Una de ellas es que esa vida que pasa de la humillación a la exaltación pasa por el trabajo providencial de Dios. Escuche esto: pasa por el trabajo providencial de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Vayan a la Biblia, vamos a usar la Biblia, por supuesto, toda esta tarde. Miren lo que dice el versículo 1, comenzando por allí. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, y le parecía que junto al río, y allí entonces comienza a decir la historia. No la vamos a narrar porque ya la leímos, pero vamos a hacer referencia a esto. Lo que quiero mencionar aquí son 3 giros en esta parte. Hay un giro, los giros de la providencia. Voy a hablar de los sueños de la providencia, y voy a hablar después en esta parte de los tiempos de la providencia. ¿Por qué traer esto? Porque, hermanos, cuando hablamos del trabajo de la providencia de Dios en nuestras vidas, nos sorprendemos cómo es que Dios está utilizando una circunstancia
especial en nuestras vidas está trabajando y cómo nos va a llevar de un sitio a otro, es lo que quiero mencionar. José, desde el punto de vista humano, pudo pensar que ya no había esperanza para él en la cárcel. Recordemos que en este momento él está en la cárcel. Sin embargo, el trabajo de Dios no se había detenido. Dios estaba trabajando tras bastidores para lograr el final de sus propósitos. Y esta es la parte que quiero que vayamos como que pensando. Usted tiene que saber que los retrasos divinos, es una frase que quiero que la grabe en su corazón. Los retrasos divinos no siempre significan que todo está detenido. Los retrasos divinos no significa que todo se paró. Al contrario, cuando Dios está en silencio, cuando usted no siente a Dios, es cuando Dios está trabajando aún mucho más mayor en este sentido. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué el tiempo, especialmente para José, había llegado? ¿Acaso no había demostrado José que tenía un carácter irreprochable? ¿Por qué él estaba preso si no había hecho nada? ¿Por qué se le trató de esa forma, como un esclavo, si él no era esclavo? Él era uno de los hijos menores de Jacob, como nosotros sabemos. Pero hermanos, si José duró ese tiempo allí, y esta es la verdad que me encanta de este pasaje, si José duró todo ese tiempo allí, es porque necesitaba aprender una virtud que aun cuando era tan buena gente como lo era José, necesitaba esa virtud que por supuesto Dios lo estaba preparando, como lo era la paciencia. Él estuvo fuera de su casa toda su vida. La Biblia dice que a los 17 años él fue vendido a la casa de Potifar como esclavo, y ahora estamos hablando de un joven que tiene como 30 años. El tiempo ha sido muy largo. Entonces necesitaba aprender la virtud de la paciencia. Dios le enseñó a José que debía confiar en él, aunque todo parecía que anduviera mal. La prisión podría ser el mejor lugar para desarrollar el carácter. Eso es como que es contradictorio. Pero Dios permitió que él fuera a la cárcel porque lo estaba preparando. Y esas son las cosas que de momento no se ven en una situación determinada. Pero Dios está trabajando. Dios le permitió en este caso la cárcel porque eso formó parte del plan de Dios. Usted se pregunta, pero ¿cómo es que trabaja Dios? ¿Cómo es que Dios puede permitir semejantes cosas? Hermanos, yo no tengo una respuesta categórica, determinada en relación a esto, pero lo que sí quiero decirles es que Dios sabe cómo trabaja y finalmente lo que está haciendo. Hay prisiones, entre comillas, a las que podemos ser sometidos, y hasta vendrán pensamientos en forma de reproches silenciosos porque nos parece que a Dios se le escapó el asunto de la mano. Y bien pudiera haber ese reclamo interno: Dios, ¿hasta cuándo sigue esta situación en mi vida? ¿Hasta cuándo la voy a aguantar? ¿Hasta cuándo voy a soportar todo esto? La buena noticia que le tengo es que Dios sigue trabajando allí. No claudique en su condición. Mira la situación por la cual pasó José, que estando en la cárcel, seguramente él se hizo preguntas allí, aunque no lo dice el texto, se haría preguntas como ser humano, pero Dios estaba trabajando. Entonces, vamos de esos giros providenciales que Dios hace a los sueños providenciales. ¿Cómo encontramos esto? Vayan a la Biblia, ahí en los próximos versículos, nos vamos a encontrar con el sueño que tuvo Faraón. El sueño que tuvo Faraón fue algo sumamente extraño. 7 vacas gordas, 7 vacas feas, bien feas, 7 espigas gordas y 7 espigas marchitas y feas. Posteriormente José va a dar la interpretación del sueño, pero aquí vamos a verlo desde el punto de vista del trabajo providencial de Dios. ¿Por qué Faraón no había soñado antes? ¿Por qué ese sueño ahora? Y aquí viene lo grande de Dios. Dios permitió que Faraón soñara esto por lo que va a venir. Como Dios conoce el futuro, le manifestó semejante sueño, y por supuesto, como nadie podía interpretarlo sino José, entonces allí vamos a encontrar una revelación única, maravillosa. Los sueños de Faraón lo llevaron a la agitación. Bueno, hermanos, no es para menos, dice el texto que él se levantó agitado. Soñar semejante cosa
tiene que producir, y no solamente en la mente, sino en toda la vida, una conmoción interna, un sueño que jamás había tenido. ¿Quién puede levantarse tranquilo soñando con 7 vacas gordas y 7 vacas feas? Por supuesto que no. La reacción en la mañana tuvo que ser muy grande. Él estaba agitado. Nos imaginamos, que ese hombre, pues después del sueño no pudo dormir. Ante semejante sueño, lo primero que el faraón hace es llamar a sus sabios, entre comillas, sabios. En cualquier otra situación, estos hombres habían adivinado lo que era este sueño, porque acuérdense que estos sabios de estos reyes, especialmente de Egipto, trabajaban con Satanás. Olvídense que trabajaban con Dios, porque ellos no conocían a Dios. Trabajaban con Satanás. Eran magos, eran brujos, etc. Entonces, desde el punto de vista de alguna revelación de Satanás, pudiera ser que ellos hubiesen acertado. Pero en este caso, ese sueño no vino por casualidad. Porque si es Dios quien está permitiendo ese sueño, entonces la única persona que podía interpretar ese sueño es un hombre de Dios, no otra persona. Por lo tanto, los sabios que están en ese reino tienen sus días contados, porque si nadie adivina, si nadie descubre, si nadie revela, quiero decir, el sueño, pues había una sola sentencia: cortarle la cabeza a todos. Esa era la sentencia, y así actuaban los reyes de ese tiempo. Así que no poder adivinar el sueño peligraba sus cabezas, pues se suponía que ellos eran los consejeros del rey. Ahora, ¿no es una bendición pensar entonces que mientras Faraón y sus sabios estaban en control de Egipto, escuche esto, y con ello el mundo entero, Dios se levanta como el auténtico Señor de las circunstancias para decir: no es Faraón el dueño del mundo, aun cuando en ese momento, por supuesto, se levanta como lo que era para el mundo civilizado de su tiempo, el gran Dios del Faraón. Pero en ese momento va a quedar comprobado algo que posteriormente también se va a comprobar en Egipto, 400 años después. Y es que el auténtico Dios, el verdadero Dios, no eran los dioses de Egipto, era el Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios libertador, como hemos cantado en esta tarde. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Jehová. No es de Egipto, no era del faraón. Dios quería mostrarle al faraón en ese momento que el dueño del mundo no era él, pero que el instrumento que iba a utilizar, llamado José, entonces era precisamente la persona quien iba a cambiar totalmente el mundo de ese tiempo, al Egipto de ese tiempo, lo cambió precisamente uno. Y aquí seguimos con la tipología, viendo que el mundo, José representando a Jesucristo, el mundo fue cambiado por en este caso Jesucristo, como el Salvador, el verdadero Salvador del mundo. Entonces, no solamente tenemos los giros de la providencia, no solamente tenemos los sueños de la providencia, pero tenemos los tiempos de la providencia. ¿Cómo vemos esto? Los tiempos de la providencia. Otra vez, vayan a los versículos 9 al 14. Voy a leer especialmente el versículo 9, que dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Cuál era su falta? Pues que cuando él salió, cuando José reveló el sueño que ellos tuvieron, tanto el copero como el panadero, acuérdense que estos eran dos personas centrales en la vida del faraón. El copero es el que se encargaba de probar la copa antes que el rey la bebiera. Así que si la copa estaba envenenada, el primero que iba a morir era el copero. En este caso, nada le pasaba al rey. Pero el panadero también tenía que ver con la cocina. Entonces la historia dice que uno fue levantado, en el caso del copero, mientras que el panadero fue muerto, fue ahorcado. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? José le dijo: acuérdate de mí, intercede delante del rey. Pero se olvidó por 2 años. Escuche esto: por 2 años se olvidó, y es aquí cuando se acuerda. Dice: me acuerdo de mis faltas. Entre paréntesis, hermano, ojalá que nosotros nunca nos olvidemos y que seamos siempre agradecidos, porque a veces se nos olvida esto, del bien que me han hecho, de las cosas buenas que me han hecho, se me olvida.
Y paso tiempo y tiempo y tiempo y no me acuerdo de las cosas que alguien hizo por mí, por ejemplo. Yo debo ser agradecido. Ese es un mensaje aparte que sería muy lindo predicarlo también. Entonces estamos en presencia de los tiempos providenciales. ¿Cómo se ve esto? Pues que el copero se acuerda e inmediatamente entonces, ¿qué sucede? Cuando el faraón escucha esto, dice, bueno, tráigame a José. Tráigamelo delante de mi presencia. Y uno puede imaginarse el momento. José, una barba bien grande, el vestido propio de una persona que está presa, que está encarcelada. Lo llevan a que se bañe rápidamente, a que se quite la barba, a que se prepare con las mejores vestimentas. ¿Por qué? Porque va a ser llevado ante la presencia del rey. Ahora, capten esta idea, que es la que quiero mencionar. Un carcelero, un hombre que está pagando, por supuesto, por lo que no hizo, pero ahora va a ser llevado hasta la presencia del rey. Hermano, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Uno de los textos que más desconocemos es el de Eclesiastés, que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Ahora era el tiempo para que José se levantara. Ahora era el tiempo para que se cumplieran los sueños de José, el soñador, aquel que soñó desde muy temprano, con las estrellas, con los manojos de trigo que se recostaban sobre él, dice aquella historia tan preciosa de sus sueños. Ahora se va a cumplir todo esto. El texto que menos entonces aplicamos muchas veces es el que tiene que ver con esto del tiempo. Sin embargo, Dios sí lo aplica exactamente en su tiempo. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de la providencia de Dios. Y hermanos, esto nos ayuda a nosotros a considerar lo siguiente. A veces nos adelantamos nosotros con el tiempo. Queremos ayudar a Dios en el tiempo. Queremos hacer cosas que nos parece que hay que hacer desde el punto de vista humano. Y nos adelantamos y tomamos decisiones. Y cuando nos damos cuenta que esas decisiones no fueron las mejores, entonces sí le preguntamos al Señor, Señor, queremos que vengas y nos ayudes y me ayudes. Después que se tomó la decisión. Pues la Biblia nos menciona en este caso que los tiempos providenciales de Dios son únicos y nosotros debemos responder a ese tiempo. Cuando Cristo estuvo con nosotros en la tierra, nos mostró esto. Le voy a mencionar 3 o 4 ejemplos, para que vean la importancia de lo que es el tiempo del Señor. Que no nos adelantemos a su tiempo, como el caso específico de José. Número 1. Tenemos el caso de Jesús, que Él se apareció a los discípulos cuando habían salido de la tormenta. Interesante ese detalle. Jesús se apareció a sus discípulos exactamente en medio de la tormenta, porque era el tiempo cuando ellos más luchaban para sostener la barca. Pues allí se apareció Jesús. Él vino para calmar la tormenta en ese momento. Jesús se apareció en la tumba de Lázaro, no cuando la familia, las hermanas y todo lo que estaba allí quisieron. Jesús se apareció 4 días después. No solamente estaba muerto, sino que hería, dice el texto. ¿Por qué Jesús se apareció a esa hora? Porque Él sabía la hora exacta en la cual tenía que revelarse y manifestarse para traer una lección más grande. ¿Cuál era la lección? Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando le dijo a una de las hermanas de Lázaro, cuando ella decía, sí, yo sé que mi hermano resucitará algún día, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la lección del momento, la lección de ahora, la lección del tiempo. Pero mis amados, debemos reconocer que nosotros los creyentes nos anticipamos a los tiempos del Señor y tomamos decisiones que después nos damos cuenta que esa fue una mala decisión, que no era el tiempo del Señor. En el caso de José, él finalmente entendió que Dios tenía su tiempo. Estaba en la cárcel. ¿Cuándo voy a salir de acá? ¿Cómo voy a salir de acá? No se sabía. Tenía que ser un milagro como este tipo. Pero sabe que mientras la persona está en esa condición, pasando por ese dolor, Dios sigue trabajando. Dios no se detiene.
Y esto me lleva a mi segunda consideración. Y es que cuando hablamos del camino a la exaltación, pasar de la humillación a la exaltación, es aquello que tiene que ver con la disciplina pedagógica de la prueba. Pasa por la disciplina pedagógica de la prueba. ¿De qué estamos hablando? Vamos otra vez a considerar el asunto de José. Vamos a verlo de esta forma. José era un joven totalmente distinto a sus hermanos. De todo ese grupo de hermanos, un total de 12, José era la persona que, por supuesto, se levantó con un carácter totalmente distinto, diferente. Y uno comienza a ver, pero ¿por qué le pasó todo lo que le pasó a José? ¿Por qué no le pasó eso a Rubén? ¿Por qué no le pasó eso a Judá? Por las cosas que ellos hicieron. Precisamente fue a José. ¿Por qué a José? Porque ese es el plan de Dios, así como Dios trabaja. Cuando uno ve un caso como este, como el de José, vienen muchas preguntas, por supuesto, desde el punto de vista humano. Las preguntas lógicas. Pero aquí es donde encontramos a un Dios trabajando otra vez, trabajando. Dios permitió que el caso de José fuera a la prueba, a una prueba grande, porque él tenía un plan muy grande para él. ¿Quién era José? José era un pastor de ovejas, como todos sus hermanos, por supuesto, como su padre. Y él pasó de ser un pastor de ovejas en Palestina a estar en el palacio del rey un día, cuando fue llamado. Y aquí hay algo maravilloso, porque en esa escuela, diríamos, pedagógica de la prueba, esa escuela de la enseñanza de la prueba, entonces vemos cómo el trabajo de Dios se hace realidad. Cuando él fue llevado hasta la presencia del faraón, y el faraón le habló acerca del sueño, él dijo estas palabras: no está en mí Dios, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Y en esa escena uno puede imaginarse cómo este joven que estaba preso, que estaba en esa condición ahora, es sacado de allí y es llevado ante la presencia del rey. Y es llevado hasta allí, hermanos, precisamente porque cuando Dios te saca de una prueba, cuando Dios saca a la persona de la prueba, es porque entonces ha preparado algo donde él va a entender: Señor, gracias por ese tiempo de la cárcel, gracias por ese tiempo que viví en esa condición, gracias por esa oportunidad incluso que tuve, que aun cuando fue muy mala, fue muy negativa, tú la permitiste en mi vida con un propósito especial. ¿Cuántas veces nosotros los creyentes tenemos que reconocer esto? Que fue a través de una prueba donde conocimos realmente al Señor. Caso de Job, que tanto mencionamos. A mí me encanta esa historia, sobre todo los versículos finales, el capítulo final. Cuando él dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él sufrió tanto y se hizo tantas preguntas que al final entonces llega a esta conclusión: Job había oído al Señor, pero ahora lo ve. Y hermanos, el propósito de las pruebas es enseñarnos eso. Te habíamos oído, pero ahora te vemos. Las circunstancias adversas de la vida tienen el propósito, son escuelas pedagógicas que nos llevan entonces a niveles más altos. El día de la liberación es el más grande para una nación, pero sobre todo lo es para un hombre que está oprimido y sin esperanza. Ve ahora a José afeitado, bien vestido, perfumado y en la presencia del rey. El joven pastor de ovejas ahora está frente al Dios de Egipto, pero está representando a su Dios, no el Dios con minúscula, sino al Dios con mayúscula, al Dios todopoderoso. Está entonces en presencia de un Dios humano frente a un Dios, al Dios divino que representa a José. Esto es maravilloso, porque la confianza que José tenía era tan grande que en todos los aspectos no fue amilanado, sino que él sostuvo allí y dio testimonio realmente de su Señor. He aquí algo maravilloso también para el creyente, para el Hijo de Dios. Una prueba es la oportunidad que tenemos nosotros de testificar que nuestro Dios estuvo allí con nosotros y que sigue estando con nosotros. Los anteriores mensajes que yo prediqué acerca de los amigos de Daniel y Daniel mismo tuvieron que ver con esto. Entonces tenemos que el que sueña también es intérprete. Aquel que soñó ahora es intérprete. Dice el versículo 28
Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y comenzó la interpretación. Ya sabemos la interpretación. ¿Cuál fue la interpretación? 7 vacas gordas significa 7 años de abundancia, de mucha abundancia. Pero 7 vacas flacas significa una escasez, una hambruna muy grande. Las 7 espigas gordas y las 7 espigas también muy marchitas. De igual manera, la misma interpretación. Dice que un solo sueño es. Y aquí hay algo interesante, mis amados hermanos. Y es que cuando Dios tiene a un hombre como José, en el caso específico que estamos hablando, nos vamos a encontrar con algo maravilloso. Y es el hecho de que Él revela exactamente lo que tiene que revelar, lo que tiene que decir, para que entonces el nombre de Dios se comience a glorificar como nunca. ¿Qué pasó entonces con Faraón? ¿Qué sucedió con Faraón? Mira lo que dice el versículo 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté, escuchen, el Espíritu de Dios? Y lo pone en mayúscula. Es ya un reconocimiento que Él no era tan poderoso, que sus dioses no eran tan poderosos, pero que sí había uno que era más poderoso. Y ese poderoso se llama Dios. El Dios de José. Las pruebas son la escuela donde nos graduamos para desafíos mayores. Nada sucede sin que haya un propósito detrás de todo. Lo mejor siempre está, siempre decimos eso, lo mejor siempre está por venir. Pero ¿saben que esa frase se aplica en alguien que en verdad está agarrado del Señor, se ha metido con el Señor, que pasa la prueba y entonces puede decir, sí, lo mejor está por venir, porque estoy pasando por esta prueba, pero creo que el Señor tiene lo mejor para mí todavía? En ese contexto debemos ver precisamente el texto. Y termino diciendo que cuando hablamos del camino a la exaltación, pasa por la elección, quiero decir, de una promoción mayor. La elección de una promoción mayor. ¿Cómo vemos esto? Miren lo que dicen los versículos posteriores, versículos 37 al 41. Otra vez dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, otra vez la pregunta: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Versículo 40, mire lo que dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Cuando uno lee esta historia, queda asombrado de la grandeza de Dios. Qué grande es nuestro Dios. Cómo lleva de una parte a otra. Ahora estamos hablando de la promoción mayor. La conclusión a la que llegó Faraón fue obvia. ¿Quién podía superar al joven hebreo en todo su palacio y reinado? Faraón vio en José a alguien que iba más allá de su interpretación de sueños. Escuche esto. Él vio en este joven un carácter íntegro. Vio en él una capacidad de administración general. Es como si en José se conjugaran varios cargos, como por ejemplo consejero, ministro de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores y Exteriores. Pues él tenía que tratar con tanta gente de tantos países. Además llegó a ser el tesorero, escuche esto, de toda la nación. Porque Faraón le entregó a él absolutamente todo para que él entonces dirigiera a su nación en los tiempos de hambre que iban a venir. Dice que lo puso como el segundo después del rey. Esto es el príncipe. Él llegó a ser literalmente el príncipe de Egipto, llegó a ser José. Así que en un instante pasó de ser un esclavo y prisionero a ser el segundo después del rey. Su promoción no pudo ser más rápida y grande. Pasó de ser un preso en la cárcel de Potifar a gobernador de toda una nación. Así es nuestro Dios. Así es como Él obra. Así es como Él actúa. Así es como Él promociona. Es impredecible lo que Dios hará con un alma fiel y obediente. Subrayen esto. Es impredecible lo que Dios hará con un alma fiel y obediente. En José se cumple lo que Dios nos dice de sus hijos. Fidelidad y obediencia. Fidelidad y obediencia trae al final su promoción. Así es como Dios nos promueve. No pretendamos que Dios nos va a promover si no somos fieles y obedientes. Viviremos todo el tiempo una vida mediocre, una vida cristiana sin propósito, si no somos fieles y obedientes al Señor. Es la esencia de esto.
Fue vestido con las pertenencias del rey. Mira lo que dice el versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su dedo, de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Escucha esta palabra. Finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Cuando uno lee eso, dice, este es un cristiano, este es un hijo de Dios. Este es un hombre que por su obediencia, mira lo que está sucediendo. Usted sabe que tener el sello, el anillo que tenía que ver con el sello del rey, de Faraón en este caso, era la cosa más grande. Cuando el rey firmaba un documento con su sello, eso era una autoridad máxima. Era un documento que tenía autenticidad y que todo el mundo tenía que obedecerlo y seguirlo. Pues José tenía ahora el sello del Faraón. Pero no solamente así, sino que fue vestido con ropas de lino fino. Estas ropas solo las vestían los sacerdotes y los príncipes. Así fue vestido él. Y hermano, en todo esto uno comienza a hacer esas aplicaciones de lo que Dios hace en la vida de alguien que se pone en sus manos y le es obediente y le sigue de esta forma. Así es como Dios promueve a sus hijos, que de esta manera le aman, que de esta manera le siguen. Las ropas de lino fino eran primorosamente trabajadas, solo llevadas por los personajes más dignatarios. Es ropa de reyes, ropa de sacerdotes. El collar de oro en el cuello era una divisa de un rango mucho mayor. Solo los reyes y los príncipes llevaban semejante ornamento. Entonces, ¿quién era José? José era el inmediato a Faraón, casi a la par de Faraón. ¿Por qué sucedió eso? Por lo que él hizo. Pero el asunto no termina allí, hermano. Y con esto yo sigo ahí terminando también. Dice el versículo 45. Escuche esto. Mire hasta dónde llegó la promoción. Y llamó Faraón el nombre de José Satnat Panea, nombre extraño. Y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora, déjenme dar esta palabra para que entendamos bien este texto. Parece que no era suficiente con la promoción a la que José fue ascendido. Todavía faltaba algo más. Faraón no llama a José con este nuevo nombre por casualidad. La definición de este nombre en Egipto es sumamente importante. Escuchen la definición. Puede significar revelador de secretos o puede significar salvador de la tierra. ¿Escuchó el significado? Revelador de secretos o salvador de la tierra. ¿Y acaso no fue eso José? José fue el salvador de la tierra de Egipto. Pero déjenme decirle, llevarlo más allá, en la profecía, él fue el salvador de su familia. Los 70 familias, 70 personas que componían su familia, que estaban, por supuesto, en la tierra prometida, iban a descender a Egipto. Y ellos descenderían porque José estuvo allí. Salvó a su familia, salvó a la tierra. Toda esta promoción hizo posible el cumplimiento profético de los sueños de José. Ahora todos se inclinan ante él como el gran Señor de la tierra. ¿Usted sabe quiénes se inclinaron también ante él? Potifar se inclinó. La mujer de Potifar se inclinó. Ahora él es el Señor de la tierra. Y hermanos, todo esto nos enseña a nosotros que José no nació para ser un esclavo. Él nació para ser un hombre libre e inocente. Déjenme aplicar esto de esta forma. Nosotros no nacimos para ser esclavos, porque en Cristo Él nos ha dado libertad también. Y tenemos ahora la certeza y la seguridad y la convicción de que Él nos desea para una promoción mayor. Pero está esperando de nosotros, escuche esto que voy a decir para cerrar. Está esperando de nosotros lo mínimo. ¿Sabe usted lo que es lo mínimo? Pues eso lo dice la Biblia. El que es fiel en lo poco, eso es lo mínimo. Sobre mucho te pondré. Eso es lo que espera. Entonces, estamos en presencia de alguien que pasó de la humillación a la exaltación. Y ahí vimos el camino de la exaltación. Pasa por todo esto. Esa forma providencial de Dios de obrar. Esa escuela de la prueba.
Pero sobre todas las cosas, como Dios al final entonces te promueve, te saca de la cárcel al palacio. Así obra Dios. Esa es la manera como nuestro Dios nos sorprende. Esta tarde tú estás aquí con muchas preguntas en tu cabeza seguramente. Estarás pensando, sí, yo estoy en una prisión también. Estoy padeciendo quizás por mi propia consecuencia, mi propia culpa, o no es mi culpa. Estoy pasando por eso. Y este mensaje me ayuda a pensar en mi Dios que sigue trabajando. En el Dios que sigue trabajando en mi vida. Escucha esto. En el Dios que no deja trabajar en tu vida. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amado creyente, Jesucristo no ha terminado con tu vida todavía el trabajo. Porque es un trabajo que va a terminar en el cielo, cuando seamos glorificados. Pero es ahora, en este tiempo, cuando Él quiere seguir obrando en ti de tal manera que tú seas un mejor creyente cada día. Mejor esposo, una mejor esposa, mejor hija, mejor hijo. Depende de ti entonces ahora. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. En el ejemplo de José nos encontramos entonces con un creyente, permítame la redundancia, que le creyó a Dios. Un creyente que obedeció a Dios. Y estando aún en las peores circunstancias, reconoció que solamente el obedecer a Dios iba a tener como resultado una gran victoria en su vida. ¿Cómo terminó la historia de José? Bueno, sus hermanos vinieron, los que le vendieron vinieron, y tuvieron que, avergonzados delante de él, reconocer que aquel que habían vendido por 20 piezas de plata, porque así dice la historia, ahora es el rey, es el príncipe, es el hombre más grande de Egipto después de Faraón. ¿Qué nos muestra todo esto? Dios a quien quiere engrandece y levanta. Ese trabajo divino. Pero para que ese trabajo se dé, tú y yo tenemos que reunir las condiciones mínimas. ¿Cuál es la condición mínima? Si somos fieles en lo poco. Si somos fieles en lo poco, entonces el Señor se encargará de levantarnos y ponernos para ser testimonio de aquellos que ni siquiera conocen al Señor, como era el caso de Faraón. ¿Ustedes creen que Faraón creyó en Dios después de todo esto? Faraón creyó porque dice la Biblia que cuando después vino, 400 años más adelante, se levantó un faraón que no conocía a José o al Dios de José. Por lo tanto, en esta historia concluimos también que la vida de José fue tan impactante para Faraón que él mismo llegó a conocer a Dios como su Salvador. Y no se sorprenda que cuando vayamos al cielo nos encontremos con el faraón convertido. ¿Quién hizo ese trabajo? Lo hizo Dios a través de José. Hermanos, vamos a orar esta tarde en estos pensamientos, en esta palabra que nos ha traído, que nos trae precisamente aquí Génesis capítulo 41. Y vamos a orar pensando en esto, pensando en tu vida, pensando en lo que tú eres. De repente está diciendo, pastor, sí, pero ya yo metí la pata, disculpen esa expresión, ya tú tengo un tremendo problema en mi vida, no hay yo cómo hacer. Pero ¿acaso no es Dios el que se especializa en guiarnos, sacarnos de cualquier condición que tengamos, si en verdad estamos dispuestos nosotros a seguirle y amarle y a servirle como debe ser? ¿Acaso no es ese el Dios que mostramos a través de la palabra, que se especializa en hacer de nuestras vidas, como dice el canto, vidas hechas pedazos, que lo llevaron a la tumba y a la cruz y a la tumba? Pero ahora podemos decir, gracias Señor, porque por tu sacrificio, por tu amor, cual José de la historia, el Salvador de ese tiempo, ahora eres el Salvador de nuestras vidas. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Y en esta tarde yo creo que es propicio este momento para que yo ore y haga una invitación. Cuando usted viene a la iglesia, usted entra por acá,
Usted se sienta. Lo primero que hace cuando se sienta es: Señor, háblame. Porque si usted no hace eso cuando llega, entonces yo no sé a qué vino. Pero si usted llegó, se sentó y dijo: Señor, háblame, y le pidió a Dios que le hablara, ahora usted tiene que responder al Señor. Dios le habló. Dios sabe lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente y las cosas que tienes que cambiar. ¿Qué áreas en tu vida sabes que debes cambiar? ¿Qué áreas en tu vida hay donde sientes que le has fallado al Señor, pero que le sigue fallando? Sigue fallándole. ¿Por qué ya no dejas de pecar? Esa vida que llevas, esa condición. Y le dices al Señor esta tarde: Señor, yo he escuchado la historia de José. Me impacta esta historia. Un hombre que, a pesar de ser inocente, sufrió tanto. Pero tú al final, Señor, lo levantaste. Tú me puedes levantar a mí también, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, el ayer de José, el mismo hoy y el mismo Dios de siempre. Simplemente lo que Dios está esperando es que nos rindamos a ti. Voy a orar al Señor, y si tú quieres orar conmigo en tu corazón, ora. De manera que allí, en la quietud de tu corazón, tú hables con Dios y le digas a Dios, ¿cuáles son esas áreas de tu vida que necesitan cambiar? ¿Qué es lo que hay en ti, en esa parte muy tuya, que necesita ser entregada al Señor? Padre, gracias por esta palabra que tú nos has dado esta tarde. Reconocemos, Señor, que estamos muy lejos de imitar a un José. Pero al final, Señor, nuestra imitación no es al José del Antiguo Testamento, sino al José del Nuevo Testamento, o sea, Jesucristo. Y Él es nuestro modelo. Y Él nos ha dicho que vengamos, no lo dijo José, pero lo dijo Jesús, que vengamos a Él, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amado Dios, yo no sé si en esta tarde hay alguien aquí que tiene una carga grande en su corazón, que necesita descansar en ti. Hay condiciones en nuestras vidas muy, pero muy particulares, que necesitamos aflojar, necesitamos dejar. En este momento, mi oración es por todos mis hermanos que están aquí, que te necesitan, Señor. Que esta palabra pueda calar muy dentro de sus corazones. Que nos levantemos, Señor. Que te seamos fieles en lo poco, en lo muy poco. La promesa es que si es así, tú nos llevarás a lo mucho. Gracias, Señor, por esta tarde, por este tiempo. Gracias por oírme. Gracias por entender mi condición, Señor, la que clamo internamente para que tú obres. Bendito seas por siempre. Amén. Vamos a seguir aquí de pie un momentito más, solamente un momentito más. No perdamos este tiempo precioso que estamos aquí teniendo. Yo quiero orar por ti esta tarde. Quiero saber si hay alguien específicamente que vino a este lugar con una necesidad muy especial, que escuchó esta palabra de alguna otra manera, ha tocado su corazón y no quiere pasar por alto este momento en su vida. Quiere dar un paso aún mayor, y eso es venir al frente y decir: Señor, yo te entrego a ti mi vida. Yo te rindo a ti mi corazón. Tú conoces mi vida, pero quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel. Hay alguien que oró conmigo de esta forma y le dice al Señor: sí, Señor, aquí estoy, quiero venir delante de ti. No quiero pasar por alto este momento tan especial. Hay alguien, quiero dejar unos minutos solamente, que allí en su corazón Dios ha venido trabajando y hoy esta palabra le ha ayudado.
para que usted se levante donde esté y venga al frente. Padre, gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía. Mi oración esta tarde es que tú sigas trabajando en cada corazón. Esta palabra oída, Señor, siga haciendo un trabajo muy en nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y así puestos en pie, vamos a cantarle a nuestro Señor en ese camino a la excelencia. No nos olvidemos de cuál es la meta. Y la meta es llegar a Él con corazones limpios, corazones puros, sirviéndole, obedeciéndole, pero siempre recordando y esperando esa gloriosa mañana. Amén. Así que cantamos a nuestro Señor, cuán gloriosa será la mañana. Gracias, Señor, porque como así pusimos nuestros corazones, Señor, de escucharte, te hemos escuchado, Señor. Te bendecimos, Dios, y te alabamos en el nombre de Jesús.